Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos. Bienvenidos a la tercera lección de escuela sabática de este cuarto trimestre del año 2020. Antes de iniciar, les invito a orar. Eterno y amoroso Dios, para ti sea la honra y la gloria por la eternidad. Gracias te damos por el alimento espiritual de tu palabra y a esta hora pedimos tu bendición. Todo te lo agradecemos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de esta semana se titula La ley como educadora. El texto para memorizar es: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Algunos cristianos se sienten confundidos acerca de cómo funciona la ley de Dios en la vida, debido al énfasis que el apóstol Pablo hace de que no somos justificados por la ley, sino mediante la fe. Gálatas 2:16. La gente se ha contentado simplemente con saber lo que la ley no hace, en lugar de lo que sí hace. Si existiera alguna ley que hubiera podido dar vida, esa habría sido la ley de Dios. Sin embargo, para nosotros, como pecadores, incluso la ley de Dios no nos puede salvar. Si la ley no puede dar vida a los pecadores, surge una pregunta inquietante. ¿Cuál es su propósito? Aparte de mostrarnos nuestra necesidad de la gracia, ¿la ley será que solo cumple una función negativa? ¿Solo está allí para mostrar nuestros pecados? Claro que no. La ley también existe para señalarnos el camino de la vida, que solo se encuentra en Jesús. De esto debe tratarse también la verdadera educación, que nos indica una vida de gracia, de fe y de obediencia a Cristo. La ley nos educa enseñándonos cómo hemos de vivir. Es la norma de vida que Dios quiere que alcancemos. Esta semana vamos a estudiar los siguientes puntos. La importancia de la ley de Dios. Vamos a ver que nos enseña del amor y del temor a Dios. Testifica contra nosotros. Obedecerla trae prosperidad. Y un segundo punto es relacionándonos con la ley de Dios. El ejemplo de Jesús, y vamos a ver que los fieles a la ley también sufren. La ley de Dios nos enseña del amor y temor a Dios. En el libro de Deuteronomio 31:12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios es una absoluta reverencia, es admiración por un Dios poderoso, creador de todas las cosas. Temer a Dios no es lo mismo que tener miedo a un tirano, a un dictador. Dios ordenó que la ley fuese leída ante todo el pueblo durante la fiesta de los tabernáculos. Durante esa lectura debían realizarse un proceso. Este proceso lo vamos a comprender quizás más plenamente en Deuteronomio capítulo 4, verso 10. Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Dios mandó al pueblo de Israel oír, aprender, temer y enseñar. Dios es un educador paciente. Dios hizo todas las provisiones para que sus leyes no quedaran en el olvido. De modo que Dios es un educador que enseña, repite, envía a profetas, utiliza siervos para impartir un mensaje. Lo ha hecho y lo sigue haciendo vez tras vez. Dios, en su inmenso amor, quiere enseñar a su pueblo a seguir el camino que conduce a la vida. La ley también testifica contra nosotros. Deuteronomio 31:26 dice la palabra de Dios: tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí
por testigo contra ti. Una buena prueba de si tenemos una relación sana con Dios y su ley es si podemos decir, como dijo David en el Salmo 119:97, «Oh, cuánto amo yo tu ley». Cuando Moisés se entera de que pronto iba a morir, es totalmente consciente de esa situación. Él sabe que después de su muerte, los israelitas entrarían en la tierra prometida de Canaán. También sabe que se volverán rebeldes al llegar a su destino. También sabe Moisés que debe ser maestro para preparar a su suplente. Él sabe que sus alumnos se han portado mal en su presencia. Moisés no es tan ingenuo como para pensar que no se iban a rebelar en su ausencia. Moisés, como maestro, usa una estrategia pedagógica. Instruye a los levitas para que, primero, transporten el arca del pacto, para que coloquen el libro de la ley junto al arca para que sirva de testigo. También ordenó Moisés preparar otro testigo contra el pueblo. Era un canto que la Biblia menciona en Deuteronomio 31:19. Este canto debía recordarles las maravillosas obras de Dios en su favor cuando se apartasen de la ley. La pregunta que surge es, ¿cuál es la función de un testigo? La función de un testigo es decir lo que ha visto y oído. La ley dice lo que ve en nosotros, nuestro pecado. La ley siempre será un testigo contra nosotros, lo expresa Pablo en el libro de Romanos. La ley reprende nuestro corazón, pero la ley también nos encamina hacia la solución. La solución está en nuestro Señor Jesucristo. Obedecer la ley trae prosperidad. Josué 1:7. El Señor le dice a Josué en este versículo 7 lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El mundo cree que la prosperidad y el éxito se alcanza con la innovación, la creatividad, la autosuficiencia. Para tener éxito en una industria en particular, a menudo se requiere asumir riesgos, estrategias, tener talento. Pero sin embargo, a los ojos de Dios, el éxito y la prosperidad requiere de un conjunto diferente de recursos, siendo el principal la obediencia a los mandatos de Dios. Como cristianos que creemos en la Biblia, somos llamados a obedecer la ley de Dios. La educación cristiana enfatiza que debemos guardar la ley de Dios como un componente central de lo que significa vivir por fe y confiar en la gracia de Dios. Ahora pasamos al siguiente punto relacionándonos con la ley de Dios y hablaremos del ejemplo de Jesús. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 17 nos dice: no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas, no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento. Cuando fijamos nuestra vida en la vida de Cristo y su ministerio en la tierra, es fácil ver cómo complació al Padre con su obediencia. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que vivió en perfecta obediencia al Padre y en perfecta obediencia a la ley de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 40, versículo 8, antes de venir a la tierra, Jesús, el Hijo de Dios, dijo de sí mismo lo siguiente: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y antes de ascender al cielo, otra vez, en Juan 15:10 dice: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El apóstol Juan es quien ha expresado mejor cómo debemos relacionarnos con la ley de Dios al escribir lo siguiente. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3, 4 y 6, encontramos algo interesante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos,
si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La obediencia de la ley es un termómetro que mide nuestra fe. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La observancia de la ley es un termómetro porque también mide nuestro amor hacia Jesús. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Apreciados hermanos, no olvidemos, nuestras acciones hablan mucho más fuerte que lo que decimos. En este último punto, vamos a ver que los fieles a la ley de Dios también sufren. En 2 de Crónicas 31, 20-21, dice la palabra de Dios. De esta manera hizo Ezequías en toda Judá y ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ya vimos que obedecer la ley de Dios trae prosperidad. Ezequías fue prosperado según el texto bíblico porque hizo lo bueno, hizo lo recto, lo verdadero y lo hizo de corazón ante Dios. Debemos recordar que guardar la ley no siempre nos va a prosperar en la vida. ¿Por qué razón? Nos preguntamos. Primero, vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. Vivimos en un mundo de maldad. Vivimos en un mundo donde existe el gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. A los obedientes también les pasan desastres. Hay varios ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Juan el Bautista fue decapitado. Marcos 6:25. Job, en el capítulo 1 y 2, vemos que se enferma, perdió todo. Pedro murió crucificado. Pablo se registra que fue azotado, encarcelado, pasó hambres, naufragó y por último fue ejecutado. Santiago murió a espada, según registra el libro de Hechos 12:2. No olvidemos que cualquiera que sea el lugar que ocupamos, quizás maestros, padres de familia, líderes de iglesia, tenemos una responsabilidad en la educación. Debemos enfatizar la importancia de la obediencia. Espero que este video haya sido de gran apoyo en el estudio de la lección de la escuela sabática. Con ayuda de Dios, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bendiciones.